¿cómo están? Hola, bien. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hacer una indagación que nos han pedido. Es un escritor español y ha escrito varias obras. Dentro de las obras hay unas muy famosas como Caballo de Troya, ese tipo de novelas. Él dice que ha investigado, que ha estado en ciertos lugares donde ha tenido cierto tipo de contactos o de formas de ver esta información desde otra perspectiva, muchas veces no tan humana. Vamos a investigar qué es lo que JJ Benítez nos muestra en sus obras, qué es lo que contacta. Se ha hablado con personas que han trabajado para él, descifrando algunos jeroglíficos y todo, y ellos dicen que en muchas ocasiones son cosas que aparentemente no son de este mundo y que tienen acciones y reacciones extrañas, piedras, escritos, cosas. Vamos a ver qué es con lo que contacta este escritor y periodista español. Nico, quiero que vayas a su parte más física, desde esta juventud, cómo la inquietud de ser periodista y qué fue lo que lo fue llevando a hacer este tipo tanto de periodismo, de investigación en un principio y después a escribir este tipo de libros. Y Fede, quiero que observes su parte más energética, su parte más sutil, a ver cómo nos la muestra este señor. Voy a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. Ay, o sea, un po' medio. Nico. Yo observo a un joven como de 11 años. Ujú. Está como en como un tipo de colina que da como hacia un río o hacia un lago, y él está ahí horas y horas platicando como con el espacio, con el ambiente, como contándole una historia, y está como observando su reflejo así en el lago, y él observa en el reflejo una luz, una luz muy lumínica, así, mucha luz circular que se corre y que se deposita en un edificio, que cuando él se acerca, él ve una iglesia y entra, y es como ver lo que había en la luz, pero al mismo tiempo estar viendo físicamente lo que estaba en la iglesia y combinarlo en su cabeza. Y eso como que le dio mucho en qué pensar, esa experiencia que tuvo. Es lo que primero observo, o sea, cuando lo que me preguntas, Ujú. es como si aquí hubiera nacido una curiosidad muy inmensa entre estas polaridades, entre lo que él percibió fuera de la Tierra y cómo se sintió al llegar a ese templo. Esa curiosidad que sintió, esa luz, ¿de dónde venía? ¿Cómo contactó con esa luz? ¿Qué fue lo que contactó de esa luz? Observa eso. Fede. Lo que yo percibo de él es como si fuera es como entrar al pasillo de un edificio que está a oscuras, pero tiene una particularidad porque ese pasillo de ese edificio tiene como una forma súper cuadrada, no es un prisma rectangular como es una edificación, sino que es como un cuadrado, y ese cuadrado es como que hace un giro, y es un pasillo que va haciendo que el cuerpo
se vaya poniendo de cabeza. Y al final de ese pasillo hay una ventana de cuatro partes, como esas ventanas que tienen una división Ujú, de cuatro vidrios. ujú. Y esa Al ven... fi- ujú, Esa ventana ujú. proyecta en ese pasillo una luz azul violácea como oscura que atrae a él a caminar en ese conducto, en ese pasillo, y entonces va siendo como si fuera que él se ve como obnubilado, como confundido y hasta como enamorado de esa luz que está en el fondo del pasillo. Observa qué es esa luz y cómo él, él logra verlo, cómo contacta con esa luz en un sueño, cómo es que contacta con esa luz. Nico, Nico, Sí, ¿qué pudiste ver? yo observo que la luz me lleva como hacia un pasillo muy oscuro. Es como llegar hacia una zona donde se encuentra un domo muy grande y hacia afuera es como si se viera el espacio y la superficie fuera como la de un tablero que tiene cuadrangulares, o sea, que está dividido en cuadrados. Es un espacio muy grande, se percibe como un tipo de naturaleza seca y es como si este pasillo fueran conductos energéticos que se tardan, es como si hubiera un bloqueo de tiempo cuando entras al conducto y quedas como en blanco y reapareces en el espacio que es esta zona, que es en donde llegó la luz. Es como si se comunicaran a través de transmisiones de cuerpos de agua o cosas como estas. Y fue una evocación porque él estaba como hablando con el lago y hizo resonancia con ese tipo como de frecuencia. Ok, observa quiénes son, porque dices es como si se llevaran. ¿Quiénes son? ¿De quién estamos hablando? ¿Qué es la energía o lo que se presenta ahí? Fede. Bueno, cuando él llega a ese punto, o sea, que me muestra ese punto de la ventana, yo miro hacia el otro lado y es como un lugar de agua, de aguas muy profundas que reflejan esa luz en movimiento, pero esa luz oscura. Y cuando veo qué es lo que percibe él de este lugar, son sirenas. Y esas sirenas son unas sirenas que van generando un encanto en él que hace que él no pueda controlar su cuerpo. Es como una forma que lo lleva a conducirse energéticamente hacia ese lugar, y cuando él entra en ese punto, él se convierte como en la forma masculina de sireno, no sé cómo se le dice, Ujú. es como una sirena pero masculina, y él comienza a transitar gran parte de su forma energética como esa figura, como esa forma. Ok, observa si esa es aparentemente su forma natural, el ser sireno, no sé cómo se llame también, y de dónde proviene esta forma energética que tanto le atrae. Nico, Son unos como
son como unos niños humanos con aspectos reptiles, Ujú, pero todos son así, todos son pequeños, ujú, o todos tienen un aspecto infantil por lo menos. ujú, Se mueven en estas esferas como de tres en tres ujú, y son estos, o sea, son los que están aquí enfrente de mí los que conviven como con él, o sea, los tres que llegan en ese momento. ujú, Pero haz de cuenta que esos seres se mezclan mucho en las religiones de esencias infantiles, en donde hay dioses infantes o ujú. llegadas de niños, algo así. Ok, Son como también los conocen como querubines, ok. me dicen. ¿Cómo ellos localizaron a este hombre? Y quiero que ahorita en la vuelta me permitas hablar con alguno de estos querubos. Ok. Fede. Esta forma de Sireno no es la forma natural de él, no es su forma genuina de Esencia. existir, de su esencia. Él tiene un cuerpo humano, pero cuando miro como hacia atrás del pasillo es como si mostrara el lugar de donde viene y escapa hacia esa forma nueva. Es como si convertirse en sirena implica rebelarse contra el sistema anterior en el que se sentía como subyugado y como manipulado, Ujú, y lo que veo son 5 formas reptiles delgadas, altas, como si fueran estas lagartijas paradas, ujú, y, y es como si él, siendo niño, está como en el centro de estas 5 formas reptiles ujú. que lo rodean por la espalda. Cuando él se sale y se convierte en sireno, es como si él rompe una estructura de vínculo, pero lo que yo veo es que él tiene, como en su forma energética, mucha similitud entre todo lo que sea con escamas, o sea, o lo anfibio como hacia los peces o como los reptiles, y es como si él tuviese más facilidad para convertirse en esa forma. Cuando se sale de ahí, él mantiene como esa estructura durante mucho tiempo para poder seguir perteneciendo a ese espacio nuevo que él encontró como su salvación. Ok. ¿Por qué buscaba un espacio de salvación? ¿Qué pasaba que lo tenía de alguna forma sintiéndose que era, no sé, perseguido? No sé qué era lo que él estaba viviendo. Nico, ¿cómo se llaman estos querubos? Como Iri Oruara. Iri Oro Ura. Iri, Urara. Oro, Ura. Ok. Em, pero ellos tres forman una unidad o cada uno es independiente. Digamos que en la forma en que los observo yo, o la forma en la que mi mente los puede ver, es como si los tres se subieran a una nave y llegaran, pero energéticamente es como si son tres frecuencias que se unen para crear la forma en la que pueden entrar al planeta. Ujú, Entonces aquí es uno, pero son los tres. ok. Eh, permíteme hablar con el uno, que es el que busca la forma de entrar a este planeta. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Por qué buscas esta forma para entrar al planeta? ¿Por qué no entras con tu forma original? Mm, no me es posible. ¿Por qué? Mm, mi cuerpo original está hecho de algo que no existe en la Tierra. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué parecería?
como lava seca. Como lava seca, parecido a una lava seca de volcán. Ujú. Ujú. Pero en la Tierra sí hay como esa estructura. ¿Por qué no Pero entras? no es una estructura orgánica viva. Ah, ok. ¿Y por qué quieres entrar aquí a la Tierra? ¿Qué hay en la Tierra? Me ¿Qué- gustan los niños de la tierra Ah, sí. ¿Y por qué te gustan los niños de la Tierra? porque hablan solos e imaginan. Ajá. Y el que hablen solos e imaginen a ti en qué te beneficia o te ayuda. Entender más su narrativa Ujú, y creando resultados a partir de su imaginación. ujú. Ujú. Pero ¿qué resultados van creando a partir de lo imaginario? Todo depende, pero por lo general es sensaciones de fe, de devoción. Ujú. De Los fe. niños Ujú, inspiran. ujú. Pero ¿de fe a qué? ¿Qué es la fe que tienen los niños? La fe a la inocencia, Ajá. a la imagen de aquello que es puro, Ujú, y eso atrae personas con culpa, personas con miedo a la oscuridad, ujú. porque buscan la luz. Ajá. Ujú. Pero sin embargo tú estás mostrando en algún punto una parte como de, pues no sé, de oscuridad en esta parte con la que tú te muestras con ellos, ¿cómo te muestras? Es que yo me muestro como luz Ajá. a los niños y los niños cubren mi oscuridad Ok. A este niño JJ, ¿cómo te le presentas? ¿Cómo él te ve? como luz Ok. ¿Y qué quieres o qué te puede dar él? que inspire fe Que inspire fe en qué. en las religiones establecidas, ¿Y él cómo puede hacer inspirar fe? por su imaginación. Ujú. ¿Y a ti eso en qué te va a beneficiar? En la llegada de más niños, O sea, cuando las estructuras familiares permanecen a un tipo de religión, los niños forman parte de las religiones. Cuando las sociedades se desvinculan de esta parte religiosa, los niños dejan de ser captados por las religiones. y son captados por seres como tú. No, no son captados por mí, justamente por eso que requiero que estén en la religión. Mm. Y entonces, él sabe lo que está aparentemente haciendo a través de esta No, comunicación. él siente el espíritu de la inspiración y la cree divina. Ese es mi propósito, engañarlo. Pero su inspiración es real, es auténtica. Sí, claro, auténtica a partir de la información que le otorgo. Él crea con eso lo que él quiera. Ujú. ¿Y qué información es la que tú le otorgas? Fantasía. Las supuestas respuestas que nadie tiene. Los Ujú, tiempos muertos en una historia de una vida. ujú. Las afirmaciones milagrosas de la comprensión de todo un proceso. Fantasía. Ok, entonces todo esto que él pone en sus historias, ¿nada es real? ¿O es un primado negativo que... Fantasía no es irreal. La Ujú. fantasía simplemente es el deseo de cómo hubiéramos querido que sucediera. Y Ajá, cada quien tiene una fantasía diferente. ajá, Yo le doy una fantasía. por eso. Pero esa fantasía, al final de cuentas, es dentro, Es inspirada, ajá, es inspirada en algo que... real. en algo real, ¿ok?
Entonces es esa parte de primado negativo que también está en sus libros. Claro, ¿Y qué pasa con todas esas personas que llegan a leer esas historias? tienen miedo ¿De qué? ¿De de qué? la respuesta que reciben, ¿Por qué tienen miedo? Si bus... porque es la fantasía que se vende, Mm, que no está de acuerdo a su fantasía. ok, y estas fantasías que se presentan con miedo, ¿hacia dónde va girando la balanza de lo que tú haces? En este momento es como si yo deseara el proceso de un reordenamiento, Ujú, como si quisiera que aquellos padres sin fe o jóvenes sin fe, futuros padres sin fe, se acercaran otra vez a una información que los lleve a recordar una programación inicial, la necesidad del Dios, ujú. y así recuperar a las familias, Ok, ¿qué, qué Dios es el que estaba programado que se necesitara? el Dios de la Biblia, Ujú. Bueno, pero es que si Dios de la Biblia, ¿quién lo creó? la fantasía ¿La fantasía de quién? ¿De ustedes? de los de afuera, ¿Quiénes son los de afuera todo lo que, que habita fuera del planeta. pero de todo lo que habita fuera del planeta, hay quienes están interesados y hay quienes supongo que les da exactamente lo mismo, ¿no? Claro, ¿Y quiénes son los que están interesados en todo los esto? reptiles, Los reptiles. ¿Y por qué los reptiles? porque juegan a la manipulación de la mente humana, ven a los humanos como un juguete. Ajá. Yo soy el resultado del juguete, soy una Ujú. hibridación, soy un niño reptil. Y en realidad el reptil tiene la inteligencia y la capacidad para hacer eso. Sí, claro, desde un enfoque completamente mental. Mm, Desde ahí nace su curiosidad, al no poder experimentar en sensación, todo lo experimenta a través del humano. Permite que el humano simule sus realidades ujú, para después ir a crearlas o sostenerlas. El humano es como un conejillo de indias. ujú. ¿Te gusta hacerlo? No, en realidad no, no lo creo. Mm, ¿Tú crees que todos los humanos somos conejillos de indias? no, la mayoría. Ujú. Pero al final, en esta parte de la mayoría, también hay muchos que aparentemente, pues, no quieren a los reptiles, ¿no? Aparentemente, digo. Esa es una pregunta diferente. Pero tú cómo lo percibes. Yo lo percibo como algo diferente. Al fin y al cabo ellos no entienden que somos reptiles. Así que ese factor no afecta. Ah, ok. Entonces, en esta parte de la imaginación inducida al humano, o a los jóvenes, o a los niños, es por esta parte de alimentar tanto esta fantasía como la realidad. Sus símbolos, sus imágenes, su primado negativo, como tú lo mencionas. Ujú. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que están buscando que él con su fantasía, aparte de llevarlos otra vez hacia ustedes, logre, si es que, bueno, deben de tener plan A y plan B, si es que todo esto no los lleva otra vez a la religión? Mm, bueno, es que tú estás aquí por un conducto energético directo. La red de manipulación que los reptiles hemos creado en la humanidad va mucho más allá de un solo libro, un solo ser humano.
No solo existe el plan A, existe el plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y todos los números que te encuentres. Ujú. Todos los planes están activos. Todos los reptiles están trabajando por el control y la manipulación humana. Sí, el humano está entendiendo muchas cosas. Y sí, hay otras entidades interviniendo, intentando también tener dominio. Pero eso no quita que todos tengamos actividad. Eso no Mm, quita que todos nos estemos moviendo. ok. Y en esa, Un vínculo no es más que un vínculo de una infinidad de vínculos. ok, déjame con Nico. Nico, ¿cómo te sientes? Ay, bien, ¿Cómo, como detenido. Ay, como detenido? como ese espacio que se siente cuando van y vienen a su espacio, así como un espacio de la nada. Ok, Pero ya bien, bien. ok. Em, observa que de todo esto que está pasando, de todo lo que está percibiendo este escritor y muchos que pueden tener una alimentación similar aparente, porque él dice que inspira, ¿no? Entonces la inspiración va hacia muchos lados, escritores, pintores, no sé. Ujú. ¿Qué es lo que en realidad están percibiendo? Porque si esta energía está tan paralizada, quiere decir que están teniendo un cambio, una detención, porque es el tiempo que ellos están viviendo, no es el de nosotros. ¿Por qué está tan aparentemente detenido? Fede. Bueno, hay ciertas similitudes con algunas cosas que decía Nico y que nombró este ser. Hay dos instancias acá, una que es más allá de ese pasillo y esa ventana, Ujú, y otra que es de este lado del pasillo, que es su cuerpo físico y su existencia como humano en la Tierra. ujú, Su forma energética hace de cuenta que en ese momento, cuando él decide avanzar por ese pasillo, es una forma de un disco negro que pertenece a la estructura católica, y yo percibo que su forma energética de niño tiene sobre su espalda una cruz de madera. ujú, Él, para escaparse de esa estructura, de esa forma que él aborrecía y que como castigo le ponen esa cruz en la espalda, ujú, él avanza energéticamente y se va a otro punto en donde encuentra esta forma que, como es contraria porque es la lujuria, o sea, es como si fuera lo más pecaminoso, ujú. la otra parte de la ventana. Entonces él comienza a vivir desde la parte energética toda la forma de la lujuria, del continuo movimiento. Veo que todo el tiempo van nadando en el agua, que nunca paran quietos esos tipos de seres, Ujú. pero sobre todo mucha cuestión sexual en ese tipo de forma energética que él decidió experimentar. Pero es como si una parte quedara como atrapada en esa forma de ese niño, y es como que está viviendo dos maneras, y en esa forma es como si su cuerpo se disociara y comenzara a ser poseído por estos seres que también son los creadores como de esta estructura de la iglesia a la que él pertenecía. Ujú. Entonces es como si el cuerpo de él quedara como pseudo o casi abandonado, quedando una porción muy pequeña de él, dándole como vitalidad al cuerpo, Ujú. pero la forma de él se escapa de esta rigidez y de esta manera que él tenía que experimentar y vivir. Entonces cuando se va a esa plataforma, es como si vive una disociación continua, su forma energética y su cuerpo. Ok, observa cuál es la que está dominando hoy día su forma de vida, de expresión y de experimentación de vida terrenal. Nico. Mira, Ira,
utilizando también estas referencias y simbolismos que utilizan mucho en las religiones como el del pescador y la pesca. Ujú, La percepción es que hay es como que hay una agua demasiado templada, pero donde no hay presas. ujú, Es como si el humano en general está desatento, ujú, está como demasiado indisciplinado y demasiado perdido en su, pues así como reflejo de lo que se ve ahora en las infancias, como en sus déficits de atención y todo eso, ujú. y está como demasiado distraído, ansioso. Entonces hay como que este tipo de entidades lanzan como una red y salen con muy poquitos humanos, o sea, es como si estuvieran en carencia. Mm. Por eso tanta intensidad en sus palabras, por eso tanta agresión y hostilidad. Entonces ellos también están sufriendo una forma energética distinta por el mismo cambio de la misma tierra, ¿es así? Sí, y del humano, que en realidad el humano pues sí está, yo percibo al colectivo humano distraído de alguna forma, pero está distraído porque está sintiendo mucho. Ujú, Entonces como hay tanto estímulo y como el estímulo es tan diferente para cada uno de los que forman el colectivo, ujú. por cada uno está viéndolo. Ahora sí, o sea, tan apegado a las leyes de la realidad cuántica de la Tierra, cada quien está viviendo su propio proceso. Entonces no hay una unificación y eso de alguna forma no es que esté mal o bien, simplemente estamos en un proceso diferente también como humanos. Ah, que fíjate, algo interesante. En este proceso que estamos viviendo diferente como humano, hay un país, y saliéndonos de este tema, porque ya ven que luego me encanta empezar con algo y acabar con otra cosa, eh, hay un país del que no se habla mucho, que es Islandia. Y resulta que en Islandia está moviéndose y están presentando en las últimas horas, en los últimos semanas o días, movimientos telúricos hasta 45, 50 en un día, y donde la Tierra está cambiando. Los islandeses no son tantos, son como 300,000 habitantes en ese país, aparentemente, o sea, es lo que recuerdo ahorita. Y los paisajes de Islandia son distintos, aunque es parte de Europa, queda entre Groenlandia y Europa, y sus climas, sus formas, sus paisajes son como distintos a lo que hay en Europa, pero tampoco es tan frío y tan helado como lo es Groenlandia. Es una isla distinta. Ahorita que decías de esta parte de los humanos, observa qué es lo que está sucediendo en Islandia, porque, bueno, se dice que el volcán explotará y que toda la lava saldrá al mar, pero aquí es como las venas, los caminos del mismo volcán están cambiando la misma formación de la tierra islandesa y como los islandeses, aunque han sido evacuados, son distintos en su pensamiento a cualquier europeo promedio normal. ¿Qué es lo que observas tú que está sucediendo ahí? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, la forma cuando miro de las dos partes es como si lo que prima, o sea, lo que toma el cuerpo y la forma de realidad física de él es esa parte negra oscura que está muy vinculada a estos cinco reptiles que están como agarrándolo por la espalda, ¿no? Ujú, Pero es como si hay una parte que es muy creativa en él, que se dispara en esta otra visualización de del sireno, que por momentos se infiltra en sus propios escritos. Entonces es como si hay decodificaciones dentro de sus escrituras que parte son primados negativos y parte son estructuras de contradicción que vienen a colación de esta parte que no está en ese momento y en ese punto de su cuerpo. Entonces es como si va y viene la forma y hay que ser como muy como
lo que percibo una forma, por ejemplo, de leer, es como si cuando uno va leyendo hay puntos en los que la sensación se detiene. Y es esa sensación que decía Nico como de punto cero, como de punto vacío. Ujú. Y ahí a partir de ese punto es como que comenzara lo que escribió su propia forma natural, como desmitificando. Entonces cuando uno llega a una forma de los libros de él, es como si fuera que tienen esa estructura de dicotomía entre una idea y la otra, y hay que ver ahí cómo uno va comprendiendo, pero lo que sí percibo es que la idea natural de él entra por el ojo derecho y la idea que es contraria a él entra por el ojo izquierdo. Lo que percibo del ojo izquierdo y de todo el hemisferio izquierdo de las personas o del el espectro de gente que lee o que accede a este tipo de bibliografía es como si estuviese el ojo vacío en ese punto. Entonces es como que hay una similitud también entre las formas de lectores con una estructura izquierda anatómica y energética como con partes que faltan. Él es consciente de esta parte de él a la hora que va leyendo y configurando toda su estructura de escritura. Sí, él es consciente de ambas partes Ujú, y es como si fuera que la parte creativa ujú. está en lucha con la otra parte. Y es como algo que él quisiera erradicar de su forma y por alguna razón está como tomada. ¿Por qué él va pensando siempre que toda la información de esta parte de él, con esta parte de sentirse o de vivirse él contactado, teniendo ciertas situaciones que aparentemente él puede comprobar y documentar siendo investigador? ¿Por qué en ocasiones como que se separa de esa parte y a veces como que busca esa parte? Observa qué es lo que en realidad pasa en él cuando llegan estas formas, si él va y las busca, si le llegan en forma de pensamientos, qué es lo que sucede en él, en su cuerpo mental y en su cuerpo energético. Nico. Mira, lo que yo observo es como un archipiélago que Ujú, está en constante latir, ujú, como si en el agua se pudiera percibir un tipo de respiración planetaria. ujú, Y yo observo como son como ondas que salen del centro de la Tierra, de lo que percibiríamos como un núcleo o punto interior, y que recorren no solamente al punto de Islandia, también se corren hacia el punto de la Antártida ujú. y corren bastante activamente por todo lo que es la zona del Ecuador. Es como si se crearan distintos canales de impulso que están haciendo que el movimiento de la Tierra sea más perceptible. Obviamente en esa escala es mínima, pero más perceptible. Es Ujú, como si la Tierra estuviera cantando. ujú. Ujú. ¿Cómo ves tú esta parte de la cultura finlandesa? Porque, bueno, el finlandés es un idioma y una cultura que viene derivada de esta parte de los antiguos vikingos, de los druidas, de toda esta situación de magia, de la naturaleza, del enamoramiento con esto. ¿Qué pasa con esta parte de Finlandia y con esta forma en que ahora estamos viviendo? Que Europa parece que tiene muchos problemas, Alemania, España, Francia y todo el mundo, ¿no? Vemos con Oriente Medio, vemos con Rusia, vemos con el mismo Japón que tiene sus propios problemas ahorita, qué es lo que está sucediendo
en el fondo y en el centro con, con esta parte tan poco conocida, vamos a decir, tan poco famosa de la Tierra. Fede. Bueno, acá lo que observo es como si fuera que el cuerpo de él, el Ujú, cuerpo humano de él, tiene una estructura celular muy programada a la rigidez y a la forma en la que él em, trabaja esta parte más analítica e investigativa. Entonces es como si hay una parte que es muy negra, muy oscura y que está dura en su cuerpo, que es la que transmite toda esta forma de información comprobable o como información que necesita como una base de justificación en algo, y es cuando comienza a estructurar pensamientos que van generando esa misma programación que tiene él en su cuerpo físico hacia otros cuerpos ujú, que tienen mucha similitud con sensaciones de miedo, ujú, de dolor, pero sobre todo de estancamiento. Cuando percibo la parte energética de él que está consciente de su creatividad y que se escapa de esta estructura que también es parte de su existencia, ujú, es como si fuera una forma lumínica de muchos colores ujú, que se hace muy fina y que a partir de la forma en la que es tan sutil y liviana, es como si entrara a los poros de esa densidad del cuerpo y se metiera como si fuera verticalmente, como algo muy fino, por los dos lóbulos de del cerebro. Es como si entrara por el centro y se metiera en ese momento una forma de idea que dispara unas sensaciones en el cuerpo que modifican la forma de sentir, pero y eso se siente mucho y muy fuerte en el timo y en el corazón. Cuando él modifica esta forma, es una estructura en la que el cuerpo toma mucho calor, mucha temperatura y comienza como si fuera estas canalizaciones escritas, ujú. su forma energética a reproducir un montón de cosas que vienen de un punto y de unas experiencias que tiene solo desde lo energético y lo transmite a través de la escritura. Cuando él vuelve a la conciencia de que escribió eso, ahí recién tiene la oportunidad de leer, porque es como si no es consciente de la bajada de información, Es, es como autómata la escritura de su parte energética. ok, a eso quería llegar. ¿Qué es la forma de canalizar? ¿Qué es lo que él está canalizando? ¿A qué es lo que conecta cuando empieza a bajar esa información y a transmitirla? Mientras vas ahí, Nicolás. ¿Me escuchas? Sí. Mira, yo observo que esta herencia sanguínea de alguna forma los conecta muchísimo a los pactos hechos con las energías de la naturaleza. Por eso es que se van y viven en esos lugares tan remotos de silencio. Porque aun cuando no practican en su inconsciente, escuchan los silbidos de la tierra y los movimientos son perceptibles para ellos. Es como si les hubieran dejado encargados los teléfonos, se contactan con la tierra, aunque no tienen contacto, no tienen conocimiento del número con el cual se pudieran contactar. Ujú. Eso en esa parte. Y luego toda esta zona que mencionas de Europa y sus afectaciones tiene que ver con ese mismo potencial escondido o dormido. Es como si Europa está más en una sensación de que algo ya pasó y no se dio cuenta, o que ya tuvo algo y ya lo perdió y percibe que va en declive su población. Por eso empiezan a crearse distintas manifestaciones de autosabotaje. Es como si esperaran ya el descenso o la caída de Europa o algo por el estilo, pero a partir de ellos mismos, porque no es que lo desean, pero creen que ya no tuvieron la oportunidad de algo, o ya se les pasó la oportunidad de algo en general, Ujú. como si su máximo ya hubiera sido. Ok. Y en esta parte de esta parte de Finlandia, porque me llama mucho la atención,
de que sale la isla de Finlandia y sale esta parte de la parte pues suroeste, aparentemente, con los terremotos seguidos. Empiezan en un punto, siguen otro, siguen otro, siguen otro, hasta que terminan al final de la isla. Son consecutivos. Es como si oyeras un tambor y sigue el otro, y sigue el otro, y sigue el otro, pero en consecutivo. ¿Qué es lo que la Tierra nos está queriendo decir con esta parte en la que aparentemente nos están mandando un mensaje, una clave, una forma, y no la hemos quizá sabido escuchar? Fede. Fíjate que cuando veo toda esa parte, es como si él dejara pasar la forma energética más natural y profunda de él, porque cuando entra, ni siquiera tiene forma de sireno. O sea, es como si se va todo eso, pero él a través de esa escritura puede expresar la experiencia de sireno de forma energética, la experiencia siendo otro en otro espacio, la experiencia yéndose a otro punto. Es como si él fuera un viajero en esa parte que él escapa de su propia forma, de su fisicalidad, y comienza a vivir muchas experiencias en corto tiempo que transmite a través de ese automatismo. Es como si él, la forma energética de él permite solo cuotas de esa manifestación física, porque es como si es tan volátil que la rigidez estructuraría mucho esa manera nómada de su energía, de su forma más natural. Entonces lo que yo percibo es que de eso sí su forma es muy consciente, pero en la manera de vivir en la tierra es como si mantuviera ese anclaje como para hacer bajadas, porque sabe que solo a través de un cuerpo puede manifestar una expresión en la tierra y tener ese tipo de creación. Ok, ¿me dejas hablar ahorita en el regreso con esa parte más nómada de él? Sí, Ok, Nico. Sí. Yo lo que observo, Ira, en Ujú. esa transmisión de movimientos, es como si formara parte, tal y como tú dices un tambor, yo digo otra vez, te confirmo, como una canción Ujú. que la misma tierra está evocando y se puntualiza a ciertos puntos, por eso es que se mueve ahí. Haz de cuenta que ahí lo que la tierra está intentando hacer es que también el humano cante, pero no es una canción de derrota ni es una canción de victoria, es una canción como de acción, Ujú. de información, de sabiduría, pero está intentando transmitirla y siempre se comunica así cerca de los volcanes. Ok, ¿y qué es esta canción? ¿Cómo sería el ritmo? ¿Cómo sería el movimiento? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Hablaría de sabor, del sabor del mar, Ujú. hablaría de la sombra de una hoja, hablaría de como del pelaje de un ser, como de un felino, hablaría del movimiento de la tierra, porque eso lo repite como es como parte del estribillo del sonido, Ujú. el tuntum, es como parte del rebotar del movimiento de la tierra, y eso habla como del movimiento de la mente. El final como de la canción habla de que si la tierra se mueve, se mueve nuestra realidad y nuestra mente, algo así. Ok, se mueve la mente y se mueve la realidad. Ujú. O más bien, se mueve la realidad y luego la mente. Ok, entonces Porque al nivel de la tierra movería primero la realidad que nuestras mentes. ok, en este movimiento de realidades y de mentes y todo,
¿Qué frecuencias son las que nos está dando en estos cinco movimientos, vamos a decir, musicales? Por ejemplo, ¿qué frecuencia es el sabor del mar, la sombra de la hoja, el pelaje, por ejemplo, de un gato, el movimiento de la tierra, el movimiento de la mente? ¿Qué es la frecuencia que nos está dando y qué representa para ella, por ejemplo, el mar, la hoja, los animales, la misma tierra, la mente y la realidad? Mientras Como vas, la... Ah, sí, está mientras bien. vas ahí, Fede, ¿me permite hablar con esta parte más ¿Sí? sutil? Ok. J, J. Qué bello que es estar de nuevo en este cuerpo. ¿Te Cuerpos gusta? humanos muy lindos, pero muy restrictivos. ¿Sí crees? Sí, ¿Por qué somos tan restrictivos? ¿Qué crees que nos haga tan restrictivos? son las formas en las que las estructuras celulares fueron comprimiendo los cuerpos al punto de llevar a esa densidad celular. Los cuerpos humanos antes tenían estructuras celulares un poco más extendidas, los que permitían una flexibilidad y un movimiento con vacíos que permitían más posibilidades. Los cuerpos de hoy están muy duros, muy compactados. Ujú. Y no te gustan tanto. Me siguen pareciendo fascinantes por todas las oportunidades que te brindan, pero no para habitar continuamente, porque restringen muchas experiencias y formas que no se pueden vivir a través de una estructura tan densa. ¿Cómo eliges, por ejemplo, en esta tierra, encarnarte de esta fisicalidad llamada JJ, que es un escritor bastante famoso y en algunas formas bastante cuestionado también en su forma de escritura? ¿Qué me podrías decir acerca de eso? Voy a explicarlo desde una perspectiva un poco más humana para que se comprenda. ¿Ok? La forma en la que ese cuerpo me permite transmitir circunstancias energéticas que vivimos todos va haciendo que esa identidad y esa forma que tengo en ese momento se vaya hacia la fama. Pero el humano en general hace famoso tanto a sus verdugos como a sus salvadores. Ujú, En esa forma es como se van expresando las famas y las formas de ser conocido en la tierra. Pero en verdad la parte que no tiene la oportunidad de esa identidad y de esa expresión es la que tiene mayor cosas y mayores perspectivas para brindar, como esta parte que está hoy a través de este cuerpo comunicando una cosa un poco diferente, ujú. a través de un lenguaje verbal al que no estoy tan acostumbrado. Por lo general me comunico mejor a través de la escritura y de la forma en la cómo la mano puede transmitir mi energía. Me siento más cómodo con esa forma porque el lenguaje verbal muchas veces limita ciertas sensaciones que la escritura otorga a través del tacto y a través de la visión.
y a través también del oído, a partir de la lectura mental en la que uno vuelve a reconectar con esa parte más telepática, cuando uno se lee en voz baja a uno mismo, uno hace una comunicación interna y eso es lo que me gusta de la escritura. Eso es lo que me induce a mover las manos más que la boca. Ese cuerpo me da la oportunidad de transmitir cosas a la humanidad que no podría transmitir a través de mi forma energética tan escurridiza. Me divierte divagar por muchos lugares. A partir de vivir formas diferentes puedo expresar infinidad de situaciones que vive la propia tierra desde visiones distintas, desde gustos diferentes, desde aromas que saben distinto y desde comunicaciones telepáticas que van transformando esa rigidez física en estructuras que pueden comenzar a expandir un poco más la densidad entre sus células. ¿De Los dónde? vínculos neuronales se acortan y eso es lo que generó esta estructura de la que me fascina la comunicación, pero no me permite ser 100% expresivo en ella. ¿Cómo decides de qué temas va a hablar o va a, sí, va a hablar y va a expresar esta parte tuya y qué de todo lo que tú conectas, qué es lo que realmente compartes o qué es lo que quieres compartir y para qué? A decir verdad, mucho de la primer parte de la idea viene de la estructura de Ujú, ese cuerpo físico humano que ujú, plantea una idea a partir de la vivencia en la Tierra. ujú, Pero ¿qué pasa? ujú. A partir de esa forma de comunicación es cuando puedo conectar con otros humanos. Si no tuviera esa base y esa forma de estructura en la escritura, no podría llegar a la mente, porque hay que entrar por la parte más densa y comenzar a ablandar, pero de adentro hacia afuera. Entonces lo que hago son pequeñas formas en las que el cerebro genera sinapsis disruptivas dentro de la forma cerebral en la que va recibiendo los mensajes para romper esa estructura propuesta en un inicio. Es fantástico cómo el cerebro se va modificando y va generando otro tipo de plasticidad a partir de una lectura que en apariencia es una fantástica ilustración, pero para la forma celular es una disrupción continua que mantiene el cuerpo en movimiento y comienza a hacer que la sangre modifique patrones estructurales impuestos muy rígidos para los cuerpos. Me encantaría que el cuerpo humano vuelva a su forma elástica, flexible, para poder habitar estos fantásticos cuerpos creadores y poder manifestar la esencia de una forma más expresiva y expandida. Esa forma de expresarte o que te gustaría expresarte y que te gustaría que el cuerpo se volviera más expandido, ¿qué beneficios recibirías tú
de que nosotros estuviéramos aparentemente más expandidos en forma y en estructura. El mismo beneficio que para usted, que para toda la humanidad, porque las estructuras manifiestas siempre forman parte de un patrón que produce que esa realidad se palpe de esa manera. Ujú, Si todas las estructuras se volvieran más flexibles de a poco, todo comenzaría a cambiar en la forma de manifestarse. Y no solamente sería un beneficio para mi forma, sino para todos. No se puede cambiar una estructura manifiesta en un mundo si no es a partir de toda la forma energética en la que existe. Si yo quisiera cambiar solo a partir de mi propio cuerpo, ujú. forzaría tanto la estructura, forzaría tanto la manera en la que quisiera llegar a romper todo eso, que el cuerpo tarde o temprano comenzaría poco a poco a dejar de funcionar con la estructura que pretendo. Esto es una forma paulatina de ir desestructurando barreras que fueron muchos seres a lo largo de la existencia de esta franja de la Tierra, imponiendo, haciendo que cuerpos se densifiquen. Hay una gran parte de los humanos que no tienen estos cuerpos, pero para acceder a ellos primero tiene que cambiar esta forma. Yo tengo este cuerpo y tengo otros cuerpos más livianos. Y viví muchas formas de humano. Me gustaría y añoro que la humanidad pudiera reflexionar y modificar para sí mismo esa forma. Mi Eh, contribución es a partir de esta parte. ujú. Y en esta parte, entonces, ¿dónde se encuentra esta parte que pues se puede encarnar en o manifestar, mejor dicho, dentro de diferentes humanos? ¿Dónde habitas en esta nueva forma de comunicarte con la humanidad por medio también de este escritor? Pero ¿dónde habitas en realidad y cómo decides o con qué humanos comunicarte y con qué humanos no tener comunicación? Esas formas existen en una estructura muy cercana a esta. Son como espacios de dimensiones muy pegadas, con estructuras que cambian completamente la manera de vivir. El dolor generó un sistema estructural muy fuerte de energía para Ujú, muchos seres. El sometimiento y la forma de mantener en tristeza y en dolor a los cuerpos es la manera de sostener otras existencias de manera inconsciente. En esta ujú, parte en la que yo vivo, todos somos conscientes de lo que está pasando en esta forma de la Tierra. Y somos humanos y pertenecemos a esa forma, pero con una estructura mucho menos complicada. ujú. Lo Algo, ideal sería que la humanidad sea y vuelva a ser lo que era. y cómo podríamos ser lo que
se supone que éramos y que aparentemente por lo que dices ya no somos. La estructura energética sigue siendo tan poderosa y fuerte como siempre lo fue para cualquiera, Ujú. en cualquier punto de la existencia. La situación de la manifestación en una fisicalidad es lo que va haciendo que esta energía o se potencie o se disminuya. Ujú. La única forma de ir liberando la estructura de estos cuerpos es ir sacando la manera de diagrama que tienen estas formas de tristeza, de dolor, de miedo. Por eso el humano muchas veces manifiesta sus maneras de castigar a otros, de ejercer el dolor, de hacerse doler a sí mismo, de sufrir, de quejarse, de todas esas formas que aparentemente son bajas, son la estructura celular actual. Ujú. Para salirse de esa estructura celular actual y poder modificar, hay que entrar por esa misma forma, a través del miedo, a través del sufrimiento, a través del sacrificio, comprendiendo lo que son rutas que van llevando hacia otra forma y van modificando las interconexiones y van abriendo la estructura comprimida. Esa estructura celular compacta se va disolviendo y va comenzando a tener mayor flexibilidad. Son pasos paulatinos, pero que si los humanos de hoy comienzan a modificarlo, las próximas generaciones heredarán estructuras mucho menos compactas y podrán seguir expandiendo y flexibilizando esta forma. Entonces, tú estando en otra dimensión como esa estructura, entonces quieres confirmarnos que hay una parte humana viviendo en otras dimensiones y expresándose para la transformación humana de esta generación, en esta vida, en esta dimensión. Exactamente. Incluso usted misma y muchos otros seres tienen composiciones en esta otra dimensión. ¿Mm? Ok, algo que le quisieras decir a las personas que puedan oír y escuchar esto. Que todas esas formas y estructuras que se viven como un estorbo son la vía de escape para modificarse. Ok, déjame con Federica. Fede, desconecta. Nico, Mira, Ira, a ver. cada uno como de los ritmos de la canción van brincándose grados de 200, por ejemplo. No completo, pero así. Ujú, Por ejemplo, la primera estrofa sería como en 98, la segunda está en 208, la ujú, tercera en 498, la cuarta está en 608 y la última está en 888. Y es en esa última cuando llega a esa frecuencia de los ochos infinitos que se ujú. abre como en un círculo y es como llega así la onda y llega con esta intención del intercambio de las frecuencias. Aparte se ve así como una ola que va moviendo las islas o que va moviendo las formas de la tierra
y por ende las frecuencias hacen esto también con el humano, lo elevan y lo descienden, lo elevan y lo descienden hasta que llega a un punto circular para que haya un tipo como de expansión de conciencia. Es como si la Tierra estuviera intentando expandir nuestra conciencia, sí, pero a través de la advertencia de su movimiento. Mm, ok. Chicos, vamos a regresar porque ya tenemos una hora y vamos a hacer una específica de Islandia porque hicimos como que, no sé qué hicimos, una ensalada. Vamos a desconectar, desconectamos de todo y de todos y vamos a volver. Y regresamos aquí y ahora, en este momento presente. Respiramos profundo. Ya abrimos los ojos. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, cansado, movido. Sí, Fede, ¿cómo te sientes? Bien. Ok. Bueno, es que este estuvo muy rara, ¿no? Esta indagación, Sí. realmente. Era que todos andamos ahorita movidos por muchas cosas, por muchas situaciones y bueno, vamos a ver qué sale, ¿vale? Ujú. Gracias chicos, gracias a toda la gente que hace favor de seguirnos. Seguimos aquí. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye. Bye bye. Chao.